Hola, hola, bienvenidos. Este es un nuevo video de nuestro precioso proyecto de John Clay. Y esta es la segunda parte de nuestra serie que empecé hace un tiempito atrás sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así que hoy vamos a hablar sobre la tribulación, vamos a hablar sobre propiamente las diferentes posturas que hay sobre el arrebatamiento y la tribulación. Acompáñame. Como te acabo de decir, en este video vamos a ver un poco sobre las diferentes perspectivas que hay en el pueblo cristiano sobre lo que es el arrebatamiento en relación con la tribulación. Brevemente hago un repaso del video pasado. Hablamos que el fundamento bíblico por el cual nosotros, los cristianos, creemos que el arrebatamiento es algo ciertísimo es principalmente por capítulo 14, versículo 1 al 2 del Evangelio de Juan, por 1 Corintios 15, del versículo 51 al 57, y por Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Eso lo hablé un poco en el pasado video. Pero dijimos que esos tres pasajes son el principal fundamento por el cual nosotros creemos que el arrebatamiento es algo que realmente va a suceder. Así que hoy vamos a hablar de 5. Brevemente voy a hablar de las 5 perspectivas sobre el arrebatamiento, y seguido a eso vamos a centrarnos en la que nosotros creemos y vamos a desarrollar un poquito. La iglesia tiene en sus diferentes formas de doctrina, ¿verdad? Tiene 5 perspectivas sobre el arrebatamiento. Creemos que va a haber arrebatamiento, nada más que lo que hacen es situarla en una posición. Cada uno la sitúa en una posición diferente con respecto a la tribulación, que ahorita hablaremos de la tribulación. Entonces tenemos primeramente a los que creen que la tribulación va a desarrollarse, pero antes de la tribulación va a darse el arrebatamiento. A eso se le llama la perspectiva pretribulacional. Luego tenemos a los que postulan que la tribulación se va a desarrollar, pero que a la mitad de la tribulación se da el arrebatamiento. Tenemos a los que dicen que cuando ya comienza el arrebatamiento, cuando está en desarrollo los sellos y las trompetas, se va a dar el arrebatamiento. Ellos le llaman a esta postura previo a la ira. Y tenemos la 4ª perspectiva que dice que el arrebatamiento va a ser al final de la tribulación. Y la 5ª perspectiva que tenemos es que solo habrá arrebatamiento para ciertos creyentes. Brevemente, esta última postura hace referencia a que únicamente van a ser arrebatados aquellos que están velando, pero que aunque hayan nacido de nuevo, si no están velando no van a ser arrebatados. No voy a desarrollar a profundidad los 5 puntos porque me voy a centrar en la que la mayoría de teólogos estudiosos y en la que la mayoría de creyentes están de acuerdo, que tiene más fundamento y sustento bíblico. Voy a desarrollar eso. Si usted quiere más información sobre eso, usted me puede escribir ahí donde vea este video y le puedo dar material, el libro de teología, de donde puede estudiar un poco más. Pero yo quiero centrarme en la que la mayoría cree. ¿Por qué? Porque es la que es más abrazada y es la que tiene más sustento. Después de uno analizar las 5 y de estudiar y ver los versículos y el fundamento que hay, dice uno si realmente esta tiene más sustento, y en esa es la que me voy a centrar. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? El arrebatamiento, en las 5 posturas, perspectivas más bien, el arrebatamiento va en función a la tribulación. Entonces,
quiero primero decirles de qué se trata la tribulación según la Biblia, y quiero leerles textualmente. La tribulación es lo que los estudiosos de escatología definen como la semana 70 de Daniel. Daniel habla de esto en Daniel 9, en el libro de Daniel 9, del 24 al 27. Él habla sobre las 70 semanas. Una semana equivale a 7 años. Y las 69 semanas, o sea, 483 años, concluyeron con la muerte del Señor Jesús. Ahí, cuando el Señor Jesús murió, transcurrieron desde que Daniel profetizó, según los eventos que él dijo, hasta que Jesús murió, transcurrieron las 69 semanas, o sea, 483 años. Y quedó pendiente la semana 70, una semana, o sea, 7 años. Esa fue la que quedó pendiente, quedó un vacío. Y esa es a la que se hace referencia cuando se habla de la tribulación. Ahora, brevemente, luego lo hablaremos un poquito más. El propósito de esta semana 70 es disciplinar a Israel, al Israel desobediente, y juzgar a los gentiles incrédulos. Así que el propósito de la tribulación va a ser disciplina para el Israel desobediente que no ha querido aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador, y juicio para los gentiles incrédulos que han rechazado a Cristo Jesús. Tenemos sustento para eso. La tribulación, cuando hablamos de que es dada como disciplina sobre Israel, podemos ver a Jeremías 37, podemos ver a Daniel 9:24. Voy a leer un versículo de estos dos, Jeremías 37, dice: en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Eso nos dice Jeremías 37. Eso junto con Daniel 9:24. Hay otros muchos versículos más, pero esos dos nos hace ver que ese tiempo de la tribulación es disciplina para Israel con el fin de que ellos sean salvos. Y el otro propósito de la tribulación, que es juicio sobre los gentiles incrédulos. Gentiles son todos los que no somos judíos, pero son los incrédulos que rechazaron a Cristo Jesús. Es el resultado, o esa es la ira de Dios, y eso lo vemos en Apocalipsis 6, si usted puede leerlo, del 16 al 17, Isaías 21, 22, y también podemos ver en Isaías 24, 1, e Isaías 24, del 3 al 6, de que es la ira de Dios derramada sobre la tierra. Así que los dos propósitos principales de la tribulación, entendiéndose que es la ira de Dios contra la tierra, es para disciplina de su pueblo Israel como nación, y de juicio contra los gentiles que han rechazado al Señor Jesucristo. ¿Por qué creen la mayoría de estudiosos y eruditos y la mayoría de la iglesia? ¿Por qué creemos que la iglesia no atravesará la tribulación? Y esto nos posiciona en la perspectiva de las 5 que hablamos, pretribulacionista. Así que la siguiente es la perspectiva pretribulacionista, la que abrazamos la mayoría de cristianos, la que abrazan la mayoría de teólogos y estudiosos. Ahora, ¿cuál es el fundamento para decir que de por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación? O sea, de que la iglesia será arrebatada al principio, antes de que comience la tribulación. ¿Por qué lo creemos? Por lo siguiente: según vemos en la Biblia, la iglesia es el objeto del amor de Cristo, es llamada la novia de Cristo, y lo vemos en Efesios 5:25, que dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fundamento 1. Fundamento 2. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, o sea, por Jesús, seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Siguiente fundamento: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante,
yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre todo, sobre el mundo entero, para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Apocalipsis 3:10. Se entiende que el arrebatamiento es un acto distinto al de la segunda venida del Señor y tiene el principal fin de librar a la iglesia de la tribulación, ya que no tiene lugar para ella. Los estudiosos dicen que en los libros que leemos sobre teología, que en el Antiguo Testamento no hay una referencia directa a la iglesia propiamente. Podemos ver que se habla de Israel, de las promesas a Israel, de los juicios a Israel, se habla de los gentiles, pero propiamente la iglesia no encontramos en el Antiguo Testamento tal cual una cita. Los estudiosos dicen que la iglesia nació en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo y su tiempo en la tierra será hasta el arrebatamiento. Desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento es el tiempo de la iglesia. Dado que no tenemos profecías sobre juicio para la iglesia, es que los estudiosos están de acuerdo, en su mayoría, de que la iglesia no tiene lugar en el tiempo de la tribulación. Por lo tanto, es que creemos que será arrebatada antes de. Cuando digo creemos, no es porque yo sea teólogo, digo creemos la mayoría de cristianos. Él descenderá del cielo, ¿quién? Jesús, antes de la tribulación, pero no será visible a la tierra, y arrebatará a la iglesia para que esté con él, mientras se desata la tribulación sobre el mundo. La tribulación comenzará cuando se firme el pacto con Israel. Habrá un pacto entre la bestia e Israel, y eso marcará el principio. Se cree que vendrá el arrebatamiento de la iglesia, y puede que transcurra un pequeño tiempo hasta que se firme este pacto, el cual dará inicio a los 7 años de tribulación, que es la semana 70 de la que nos habla Daniel. Y eso usted lo puede ver en Daniel 9:27, acerca de este pacto que se firma entre Israel y la bestia. El fin de esta tribulación, como ya dijimos, es juzgar a los gentiles incrédulos y disciplinar al Israel desobediente, a fin de que sea salvo con la segunda venida del Señor. El Señor Jesús regresará visiblemente al finalizar los 7 años de la tribulación. Cuando Él regrese, es cuando el Israel como nación, en su mayoría, según vemos en Romanos 9:10, es cuando ese Israel, la mayoría, va a ser salva, porque ellos van a creer y van a verlo, y entonces van a creer en el Mesías, en Jesús. Y con esa segunda venida del Señor Jesucristo, al final de los 7 años de tribulación, es que dará inicio al milenio. Así que podemos ver con estos fundamentos la veracidad del arrebatamiento. También podemos ver que según el fundamento que tenemos, obviamente en un video como este no voy a poder abarcar todo el fundamento, todos los versículos, todo lo que hay, pero el fundamento es mucho. Si usted estudia las 5 posiciones, el fundamento es mucho. Hay quienes dicen que la iglesia podría ser arrebatada a la mitad de la tribulación. Y esto lo piensan porque dividen los 7 años de tribulación en 2. Dicen que los primeros 3 años y medio no es la ira de Dios, sino que es juicio o persecución humana del diablo, y que los últimos 3 años y medio sí son la ira de Dios sobre la tierra. Pero el fundamento es muy fuerte de que los 7 años, según se pueden ver en Daniel 9, esos 7 años, esa semana 70, todos los 7 años corresponden a la ira de Dios, es juicio de Dios sobre la tierra. Y si los 7 años son juicios de Dios sobre la tierra, la iglesia, por lo que ya vimos en los versículos que leímos, no puede estar ahí, porque ella no fue puesta para ira, fue puesta para alcanzar misericordia, no fue puesta para destrucción, fue puesta para estar con el Cordero en esos 7 años. En los siguientes videos voy a hablarte acerca de cuándo será
qué dice la Biblia sobre cuándo será este arrebatamiento. Voy a estarte hablando sobre lo que es el tribunal de Cristo. Una vez que la iglesia, los creyentes son tomados y llevados en esos 7 años de tribulación, ¿qué va a pasar con la iglesia mientras aquí en la tierra hay juicio? ¿Qué va a suceder? Vamos a hablar de eso en los próximos videos. Quiero decir que estoy convencido por el argumento bíblico que tenemos de que lo que estamos viviendo ahorita, esta pandemia, no es parte de la tribulación. Estoy convencido por el fundamento bíblico de que lo que estamos viviendo ahorita no es parte de la tribulación, no es el inicio del apocalipsis, porque según el fundamento bíblico la iglesia va a ser arrebatada antes de que la tribulación dé inicio. Y si eso es así, hay esperanza todavía. Para usted que me escucha, que no es cristiano, este es el momento en el que usted puede entregarse a Jesús. Si lo que estamos viviendo ahora es un panorama difícil, quisiéramos no estarlo viviendo, tenemos caos económico, tenemos caos en el área de salud, y si empeora todavía, que Dios no lo quiera así, el caos va a ser aún mayor. Si esto que estamos viviendo no es la tribulación, mi estimado, mi estimada, si esto no es la tribulación, ¿cómo podrá ser la tribulación? Yo no quiero ni siquiera pensarlo. Esto es real, esto es bíblico. Y de esa ira, de ese juicio que va a venir sobre la tierra por causa de la maldad humana, el Señor quiere librar. Usted podrá decir, pero ¿cómo Dios, siendo bueno, va a hacer eso a la tierra? Y yo te digo, ¿cómo un juez terrenal castiga a alguien que hace el mal? ¿Y por qué el Dios de toda la tierra no puede castigar a aquellos que hacen mal según sus leyes? Y sus leyes son superiores. Pero Dios no es malo, Dios es bueno. Él va a darle a cada quien la paga de sus obras, pero en su misericordia proveyó una manera de librar de esa ira a todo aquel que simple y llanamente se entregue a Cristo Jesús. Caray, esa no es un gran precio para nosotros. Si a usted le dijera, vaya al monte Everest, suba ahí sin ropa y estése una semana y será salvo, y será librado de un tormento horrible que vendrá sobre la tierra, usted lo haría. Ahora, cuando el Señor Dios Todopoderoso lo que nos pide es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entrégale tu corazón, porque este mundo ciertamente será juzgado. ¿Cuánto más? Qué sencillo no es eso, es creer, es entregarle nuestra vida. Si el panorama que estamos viviendo, escuche bien, según la Biblia, no es la tribulación, ¿cómo será la tribulación? Así que yo le invito, si la iglesia, según las escrituras, va a ser arrebatada para no estar en la tribulación, y voy a hablar después de la tribulación, de qué se trata, de cómo va a ser, de qué es ese juicio, es algo horrendo, la gente va a querer morirse, pero Dios quiere librarnos de eso, y el camino es Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, entrégale tu vida a Él, pídele que te perdone, que limpie tus pecados, y vas a ser parte de la iglesia, y no vas a estar en esa tribulación. Este es un mensaje de esperanza. La iglesia será arrebatada, será llevada con Cristo y no vamos a pasar la ira venidera, el juicio que vendrá sobre esta tierra. Creamos en esto, es una verdad preciosa. Lea los versículos que le puse, ore y pídele al Espíritu Santo que lo convenza de estas verdades. No se pierda los próximos videos porque vamos a seguir profundizando en esto. Que estés bien, comparte el video. What in the world?